Son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora en la que estén viendo este podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pollos, Pollitos y Polleros. El día de hoy el tema es mariscos y pescados. Nuestros integrantes, nuestro invitado especial, Jorge Villarreal, experto en mariscos, pescados, etc. Jeremy Paguay, que existe. Emily Larco, nuestra bella erizo de mar. Y su servilleta, la presentadora. Cabe decir que si llego experto en bagres es mucho, pero continuemos. Sí, bueno, es importante conocer que dentro del mundo de la gastronomía todas las proteínas son súper importantes y muchas veces para mantener un mejor estilo de vida se suele optar por pescados y mariscos porque son ricos en oligoelementos, son ricos en aceites esenciales tipo omega 3, 6 y 12 y también contribuyen de una manera bastante significativa con potasio y sodio, que como sabemos tienen que ver mucho con el funcionamiento del corazón y también de la producción de la bomba sodio-potasio, que básicamente regula el funcionamiento eléctrico de todas las células del cuerpo. Además de tener una cantidad muy baja de grasa, entonces son idóneos, por ejemplo, para la dieta mediterránea, incluso en la dieta keto se utilizan bastante. Entonces, sí es importante que conozcamos a profundidad el mundo de los pescados y mariscos, siendo además un país que exporta camarón como el primer producto no petrolífero del mundo, y acompañado, por supuesto, en la región costa del verde y pues, otro tipo de tubérculos como la yuca, que sobresalen mucho en nuestra gastronomía. Entonces, dado esto, vamos a empezar con las generalidades. Vamos a dar de corrido generalidades de pescados y mariscos. Entonces, Julie, por favor, tu turno. Claro que sí. Primero podríamos definir lo que es un pescado. Son animales vertebrados acuáticos, generalmente ectotérmicos. Eso significa que su temperatura corporal depende bastante de la de su ambiente. Recubierto en su mayoría por escamas, dotados de aletas que permiten su desplazamiento en el medio acuático y branquias con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. El término pescado específicamente se refiere a los peces extraídos de su hábitat para servir como alimento. Estos peces pueden ser pescados mar, ríos, océanos, lagos, pero también pueden ser criados mediante técnicas de acuicultura. Al menos aquí en el Ecuador, más del 95% de la acuicultura ecuatoriana corresponde al cultivo de camarón marino, seguido del cultivo de tilapia. El primer registro del consumo de pescado en el mundo fue por los Homo sapiens, registro alrededor de 380.000 años. Existe una amplia evidencia que las poblaciones europeas prehistóricas más recientes consumían habitualmente pescado, siendo el salmón el más consumido y que algunas poblaciones amerindias y africanas fueron recolectoras de bivalvos. En el 2019, la producción estimada de pescado y frutos del mar fue igual a 171 millones de toneladas. El principal país productor fue China continental, el cual suministró el 36% de la producción total, siguiéndole India e Indonesia. La producción proveniente de la acuicultura se estima en 47% y se prevé que aumente un 52% para 2029, superando la producción de pesca de captura. En el 2017, el consumo de pescado representó alrededor del 29% del consumo de proteínas animales en los PMA, o sea, países menos adelantados, el 19% en otros países en desarrollo y alrededor del 18% en los PBIDA, países de bajos ingresos y con déficit de alimentos. El pescado tiene tantas proteínas como la carne, es rico en vitaminas y minerales, pero además algunas variedades son también una importante fuente de omega 3, ácidos grasos, beneficios para la salud cardiovascular. El pescado es un alimento con propiedades nutricionales que favorecen a la salud para todas las edades. Ahora, las generalidades sobre los mariscos no son tan diferentes sobre los pescados. El marisco hace referencia a todos los animales marinos, invertebrados y comestibles. Etimológicamente, significa el que pertenece al mar. Esta definición viene de Grecia. Se incluyen normalmente los crustáceos, que son camarones, langostinos, cangrejos, etc., moluscos como los mejillones, almejas, berberechos, y otros animales marinos, tales como algunos equinodermos, como los erizos de mar, y algunos urocordados. Se estima que existen alrededor de 50.000 especies de moluscos y 30.000 de crustáceos. La principal diferencia entre pescados y mariscos es que los pescados son vertebrados y tienen huesos, mientras que los mariscos son invertebrados y no tienen una estructura ósea como tal.
Contienen minerales como el yodo, hierro, potasio, sodio, magnesio y calcio, que ayudan a prevenir anemias, favorecen el buen funcionamiento de tiroides y del cerebro y contribuyen a mantener la densidad y salud de huesos y dientes. Ok. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? La cantidad de oligoelementos, súper importante. Entonces vamos ahora a hablar un poco de la clasificación de los pescados. Nuestra compañera Emi nos va a comentar un poco de los pescados redondos y los pescados planos. Ya. Les voy a hablar sobre diversos aspectos de estos pescados, que incluye la composición nutricional, estructura fisiológica, características, variedades de manejo, almacenamiento, producción, calidad y cortes. Composición nutricional. Los pescados son vertebrados acuáticos que viven en ríos, mares o medios mixtos. Su carne comestible está compuesta por agua, proteínas, grasas saludables, especialmente ácidos grasos como el omega 3, los minerales, vitaminas y otras sustancias. Es beneficioso el consumo de pescado mientras consumamos 3 veces a la semana 200 gramos. También es beneficioso para la reducción de colesterol, prevención de ciertos tipos de cáncer. Estructura fisiológica. La estructura general de los pescados son de piel, escamas, esqueletos, branquias para la respiración, vejiga natatoria para mantener la flotabilidad, miótomos y miocomato, que son fibras musculares cortos y tiernos, y es el tejido conectivo delgado que se descompone con la cocción haciéndole pescado muy tierno. Características y clasificación. Se clasifican según la forma. Planos, por ejemplo el lenguado o el rodaballo, redondo, salmón, atún. Clasificación según el medio donde vive. En agua salada, dulce o mixta. Clasificación según el tipo de grasa. Magros, menos del 5% de grasa, son pescados blancos. Semigrasos de 5 a 10% de grasa. Ejemplo de la sardina, bonito, caballo y arenque. Grasos más del 10% de grasa como el pescado azul. El manejo y almacenamiento. El pescado debe manejarse con mucho cuidado, almacenarse de 1 a 2 días en refrigeración, envolver y congelar inmediatamente si se necesita almacenar por más tiempo, cocinar y refrigerar para un uso posterior. El tiempo de almacenamiento congelado debe ser máximo de 2 años, idealmente no más de 2 meses para conservar proteínas. Se debe mantener a menos 18 grados centígrados. La producción y calidad. ¿Cómo indica frescura? Debe tener ojos saltones, escamas bien adheridas, agallas rojas, carne fibre y un olor característico a mar. Las precauciones. El hígado en la cabeza puede indicar veneno. Ojos con puntos rojos indicaría enfermedad. Cortes del pescado. Para pescados redondos, colocar en una línea perforada o una escurridora en una posición que simule nadar, o cubrir con hielo en escamas o picado. Si el pescado está en raw, que quiere significar sin vísceras, también empacar hielo en la cavidad abdominal. Para pescados planos, similar a pescado redondo, pero colocar en un ángulo 60 grados en el lado pigmentado hacia abajo para evitar la acumulación de agua. Hemos escuchado un poquito de las generalidades, después hay que tratar de volver sobre los métodos de cocción de los pescados, que nos está faltando, pero ya lo retomamos. Y ahora vamos con generalidades de los mariscos y los crustáceos. A continuación vamos a hablar un poco de lo que van siendo las generalidades de los moluscos. Como una pequeña introducción, podemos tomar que los moluscos son un grupo diverso de invertebrados marinos que incluyen especies como las que vamos a hablar a continuación: los gasterópodos, los bivalvos y los cefalópodos. Exploraremos más o menos lo que va siendo la composición nutricional, estructura fisiológica, características, variedad, clasificación, manejo, almacenamiento, producción, calidad y los métodos de cocción que aplican para cada uno. Entrando directamente en lo que va siendo la composición nutricional de los moluscos, sabemos que son una fuente muy rica de nutrientes esenciales y también son muy buenos para prever y curar ciertos tipos de enfermedades. Su carne es muy baja en grasa y muy rica en diferentes tipos de proteínas, vitaminas y minerales, y contienen ácidos grasos donde destaca mucho el omega 3, que son beneficiosos para las personas que sufren de enfermedades cardiovasculares. Entrando un poco más y abarcando el tema de la estructura fisiológica, vamos a repartirlos en 3 tipos, los cuales son los gasterópodos, o mejor dicho, univalvos o moluscos de una sola pieza, los bivalvos y los cefalópodos. Dentro de los gasterópodos tenemos que son aquellos que tienen una concha univalva o una sola pieza con un cuerpo muy blando.
donde se podrían incluir lo que son caracoles y las lapas, como aquí en mi dibujito. Vamos a ver. Luego tenemos los bivalvos, que son aquellos que poseen dos conchas que están conformadas por una bisagra y con un cuerpo blando. En este caso serían las más conocidas, las almejas, pero también tenemos los mejillones. Y tenemos otro tipo de diferentes de conchas. Y para concluir tenemos los cefalópodos, los cuales son aquellos que tienen un cuerpo blando y no poseen una concha externa, pero poseen tentáculos y una estructura interna llamada pluma. El caso más común, como lo conocemos, el pulpo, el calamar y las sepias. Hablando un poquito de las variedades o clasificaciones, si hablamos de los gasterópodos o los univalvos, hablamos directamente de caracoles que buscan un tipo de concha para proteger su cuerpo, ya que suele ser muy frágil. Los bivalvos, como decíamos, son aquellos que se encuentran dentro de una concha cerrada, como las almejas o mejillones, y los cefalópodos, ya todos los tipos de especies que poseen una pluma y tentáculos, como los pulpos, calamares y sepias. Si hablamos directamente del manejo y almacenamiento de los tipos de moluscos, podemos hablar de que para los gasterópodos o univalvos y bivalvos tenemos que mantenerlos en ambientes húmedos y frescos, pero no mantenerlos congelados. ¿Por qué? Porque estos deben mantenerse vivos hasta el momento en el que se tengan que consumir o en el momento en que vayan a ser utilizados. Es lo más recomendable, por así decirlo. Por lo general debemos mantenerlos en recipientes húmedos y frescos. Y ya para los cefalópodos debemos almacenarlos en hielo y refrigerados para preservar todo lo que va haciendo su frescura. Y pueden congelarse por un almacenamiento prolongado, pero no tiene que ser tampoco un tiempo excesivo. Para hablar más o menos de lo que va haciendo la producción y la calidad, tocando este tema muy por encima, podemos decir que los gasterópodos y bivalvos tienen una acuicultura muy común, es decir, sobre todo para lo que van siendo ostras, mejillones y lo que van siendo almejas, se pueden encontrar directamente en el mar o en granjas, y se determina la calidad dependiendo de su frescura, sabor y textura. Obviamente la especie en sí debe estar viva, así que se puede decir que es un poco fácil detectar la frescura de esto. Luego hablamos de los cefalópodos, los cuales se encuentran en estado silvestre, por lo general no tenemos granjas, y la calidad se evalúa en su frescura y en la firmeza de la carne. Deben destacarse muchas características que van de la mano con los 5 sentidos: el tacto, el olor, el sabor y más que nada también lo que va siendo el contacto en sí. Ya luego tenemos los cortacillos pocos. A diferencia de los tipos de res, cerdos o de las aves en sí, estos no tienen por lo general despojos. Podemos decir que en sí su estructura, para los gasterópodos y bivalvos, se extrae la carne que está directamente dentro de las conchas. Y para los cefalópodos tenemos que retirar unos órganos internos que están dentro de la cabeza, las plumas la pluma o pico y los ojos, que estos son los que no se comen en sí. Hemos hablado mucho en sí de esto, pero podemos decir, o cómo podemos definir a un gasterópodo. Gasterópodos son un grupo muy diverso de moluscos, donde se incluye caracoles y babosas. Tienen un cuerpo muy blando que suele estar protegido por una concha en espiral, que siempre suele adaptarse a lo que está buscando el molusco en sí. Por eso podemos ver muchos casos de caracoles que tienen diferentes tipos de conchas y no se ven iguales a otras. Y su pie muscular le permite moverse lentamente o arrastrarse por el suelo o por tierra. Su hábitat normalmente, si hablamos de los que se consumen, en general son agua dulce o terrestre. Un ejemplo también común es los que tenemos en nuestra casa, a veces los caracoles de jardín. Si hablamos directamente de bivalvos, podemos decir que son moluscos que tienen un cuerpo blando, pero están protegidos por conchas unidas por una bisagra, la cual es muy complicada de abrir, y por lo general cuando realizamos cocciones en medios húmedos o cocciones en parrilla, suelen abrirse por las temperaturas. Son moluscos que tienen un pie en forma de hacha, que usan para excavar y meterse dentro de la tierra y alimentarse y respirar. Su hábitat normalmente suelen ser medios acuáticos, agua salada y en sí la tierra. Y para terminar hablamos de los cefalópodos. Son un grupo muy avanzado de moluscos que incluyen pulpos, calamares y sepias. Tienen un cuerpo blando y por lo general tienen una cabeza prominente que se puede visualizar a muchos metros, tentáculos largos y son muy flexibles. Son conocidos porque tienen una alta capacidad de inteligencia, camuflaje y una habilidad para expulsar tinta para huir de sus depredadores y como mecanismo de defensa. Su hábitat es por lo general y exclusivamente marinos, viven en océanos y mares. El ejemplo son los pulpos, calamares, sepias y nautilos. Estos son los 3 grupos más conocidos
que los que podemos denominar moluscos y los que más se encuentran en su hábitat natural. Cuando hablamos de método de cocción para lo que va siendo las preparaciones en bivalvos y gasterópodos, se cocinan por lo general en guisados en medios líquidos. ¿Por qué? Porque la temperatura del agua consigue que abran sus conchas y la carne se ablande y puedan comerse en sí. Y para los cefalópodos tenemos diferentes tipos de cocción. Cabe destacar que también en el caso del pulpo y calamar lo normal sería primero espantar o ablandar la carne del pulpo y cocinarla para luego proceder a varios métodos de cocción, como pueden ser seco en grill, pueden ser en asado a la parrilla o también en medios húmedos como pueden ser guisos, en caso de los ceviches y métodos de cocción que requieran también de grasa. Muy bien. Así como dato, normalmente se suele preferir congelar a los cefalópodos porque pues, el hielo también ayuda a romper las fibras. Son animales que tienen muchísimo músculo, es preferible congelarlos para que sea más fácil su cocción. Muy bien. Vamos a conversar un poco de un dato adicional, que son los nombres de los cortes que tenemos, sobre todo en los dos mamíferos más consumidos a nivel mundial, que son la res y el cerdo. Vamos a tomarlo de manera comparativa entre Ecuador, Argentina, Francia y España, que son países bastante significativos dentro de la gastronomía. Vamos a empezar con la tabla de res. Entonces, por ejemplo, hay que diferenciar que en países con un poquito más de cultura gastronómica, el manejo de las proteínas es muchísimo mejor. Aquí, pues, como ya nos habían comentado incluso los chefs en clases, un día pedimos un pecho de cerdo y nos dan el pecho entero y al siguiente nos dan un pedazo de pecho y nos venden como que fuera lo mismo, ¿no? Entonces, aquí la trazabilidad es muy difícil de lograr. Versus en Argentina, por ejemplo, que podemos incluso saber el nombre de la vaca de la que viene nuestro corte. En España y en Francia es la misma cuestión y es por eso que incluso en estos países europeos se puede comer el cerdo a término. Entonces vamos a empezar. En Ecuador, por ejemplo, las costillas, se les conoce así como costilla, no tiene mayor ciencia aquí, no es que tenemos la tira de asado o tenemos el costillar Saint Louis, porque es un nombre súper francés. Igual se les dice lomo fino o lomo de azar, punta de anca, y a veces utilizamos el término sobre barriga o churrasco, dependiendo de dónde se compre. Ahora, en cambio, en Argentina tenemos todos los cortes muy bien diferenciados. Cuando se desposta la res, tenemos el tren de bifes, tenemos incluso el lomo de entraña, que es un corte bastante apetecido, que está dentro por dentro de la estructura del pecho de la res. Tenemos el matambre, el cuadril, tenemos la punta de cadera, la punta de anca. Entonces son muchísimas las diferencias respecto de la cantidad de cortes que se puede obtener. Aquí, cuando algo se corta mal, pues se vende como carne molida y está. En Francia los cortes más consumidos son el filet mignon, que sale del lomo, el tibón, el bœuf bourguignon y el bravette. Sí, que es un corte del flanco, que es fibroso y ideal para la parrilla. En España los cortes que más se escuchan son el solomillo, el chuletón, ahí sí tienen costillares y tienen también los morcillos. Ahora, con el cerdo nos pasa prácticamente lo mismo. En Ecuador decimos que tenemos costilla, lomo y pierna, y para de contar, de vez en cuando por ahí decimos que hacemos chuletas cuando se lamina la columna con el lomo o la pierna. Versus en España, donde sí se tiene el lomo, el secreto, la pluma, los costillares bien diferenciados. Obviamente allá del jamón se hace jamón ibérico. En Francia se tiene el chine, toda la pierna también, se tiene el jambón. Y en Argentina, pues matambres, bondiolas, chorizos, pechitos de cerdo, pancetas. Así que es curioso ver cómo aquí, pese a tener casi todas las variedades de res que nos dan muy buena carne y tener un cerdo que se parece muchísimo al cerdo ibérico, pues no lo sabemos aprovechar. Y como les decía, ni siquiera hay trazabilidad. Entonces estas cuestiones sí son como para cuestionarse que estamos fallando, y nuestro deber como gastrónomos sería en algún punto ser nosotros los especialistas que empecemos a darle ese plus, esa excelencia al corte de los animales que consumimos aquí. Bueno,
para ir cerrando nuestro podcast, vamos a conversar un poquito de nuestras anécdotas con estos animalitos, que son los peces, los mariscos, para ver qué también nos ha ido y por qué los comemos o por qué no los comemos, si es el caso. Entonces empecemos primero con nuestra compañera que tiene comentarios más planos que los pescados. Emily Larco, por favor. Bueno, es que casi no como muchos mariscos. Entonces, como que solo suelo comer pescado y no sé, siempre me ha venido bien el pescado, además de que solo como que es demasiada panadura para el pescado y a veces se pierde todo el pescado. Muy bien, así como para darles un dato curioso, si alguna vez llegan a hablar con nuestra querida compañera y le preguntan ¿qué tal la pizza? Pregúntenle directamente qué tal la masa, porque no come ni queso ni embutidos. Entonces, se podrán imaginar cómo es con los mariscos. Ahora vamos con nuestra querida compañera Juliana, que le dicen camarón pelado. Anguila eléctrica para ti, ¿no? Bueno, personalmente no soy fan de los mariscos. No me gusta consumir mariscos en general, lo cual según mi familia es muy extraño. La mayoría de ellos son costeños. Su tradición favorita es reunirse los domingos a hacer una cangrejada, que me dan un plato de atún con ensalada. Mi mamá dice especialmente que es muy extraño que no coma mariscos porque de pequeña, en una de las cangrejadas yo era la que más comía. No me gustaban las gaseosas y después de un día para el otro dejé de comer cangrejo, dejé de comer cualquier tipo de mariscos, empecé a tomar colitas y jamás no pude. Es extraño ahorita en las clases, por ejemplo, empezando a ver mariscos. Como buena gastrónoma tengo que empezar a probar para saber un buen marisco. Me dio una alergia de una semana y todavía no sabemos los motivos, si es por los mariscos o si es por algo más. Pero mi primera experiencia comiendo mariscos, ya de grande, digamos que no fue la mejor. Muy bien. Ahora vamos con nuestro maestro de pescados. Si no se han dado cuenta, Jeremy es de la costa, ¿no? Especialista en bagres, por favor, gracias. Eso es Bueno, toda la vida. Sí, desde que empecé la carrera, no mentira. Usted sabe lo que pasó últimamente y por qué le decimos mi pana el eviscerador de bagres. Simón, desde el primer semestre testeando límites. A ver, yo tengo una experiencia un tanto curiosa. O sea, en sí yo soy una persona que puede consumir cualquier tipo de molusco, cualquier tipo de marisco en sí, crustáceos y pescados. Pero cuando era niño, tipo cuando tenía 12 años, yo tuve un problema. Recién habían inaugurado una marisquería cerca de donde trabajaban mis padres, que no es muy común porque son puras oficinas y locales. Entonces yo me acerqué a comer ahí, tenía 12 añitos, pedí un encebollado porque es mi plato favorito de toda la vida. Y al momento que comí, sentía que ya todo se olía raro en sí. El plato se veía raro, no se veía de color normal. En sí, todo se veía súper mal. Pero yo me di el gusto, dije voy a probar, vamos a ver qué tal. Uno no se deja llevar por las apariencias. Al parecer siempre hay que dejarse llevar por las apariencias, en todo. Ya. Y probé. En un momento que pruebo, me voy al baño porque vomité. Me intoxiqué, me enfermé full feo y tuve que clausurar el local. Desde ese día hasta cuando cumplí 18 años, yo no había comido mariscos para nada, siendo una persona de la costa. No me gustaban los mariscos, odiaba todo lo que tenía que ver con camarón, pescados, moluscos en sí, hasta que cumplí 18 años. Cuando fue mi fiesta de 18, mi exnovia, en paz descanse, me regaló unos camarones apanados y entonces yo no podía decirle que no nunca a esa mujer, entonces me regaló camarones apanados, comí y recuerdo que siempre me gustaban los mariscos, perdí mi miedo, volví a comer encebollado y todo. Y me encantan los mariscos en sí, obviamente se me nota, soy de la costa. Puedo comer casi todos sin asco, a excepción de uno que otro molusco bivalvo, que no me gusta. Por ejemplo, los mejillones en sí no me gustan y un poquito las conchas negras no me gustan mucho. Pero en cambio las almejas me encantan. Entonces, tenía ciertos problemitas con los mariscos y pescados en sí, pero actualmente ya no. Ya soy un costeño normal. Y por eso también le dicen el anzuelo aquí a mi pana, que come harto camarón sin cabeza. Ahora, bueno, yo no he tenido malas experiencias con el marisco realmente. Con el pescado un poco
un poco más de malas experiencias. Cuando estaba pequeño no me gustaba el pescado entero porque casi me muero atragantado con una espina. Pero ahora detesto los filetes, entonces esa es la única anécdota que tengo con estos animales. Bueno, para recapitular, vamos a dar una conclusión general de estos 3 capítulos que hemos elaborado respecto de nuestra materia de técnicas, en las que nos han pedido que hagamos un podcast de aves, uno de mamíferos y uno de mariscos y pescados. Entonces, ¿cuál es la importancia de haber recorrido toda esta teoría, también por nuestras clases prácticas, como gastrónomos y también pues como seres humanos? A fin de cuentas tenemos una responsabilidad con el planeta y no solamente con cocinar. Entonces empecemos con Juliana. Todo el mundo tiene que tener una gran conciencia de dónde viene su alimento, en especial mariscos y pescados. Es bastante común que, como a Jeremy le sucedió, hay bastante negligencia en el mercado actual. Tenemos que tomar en cuenta cuáles son las características de frescura de un pescado y un marisco antes de poder consumirlo. También tenemos que tener conciencia ambiental y conciencia ética al consumir este tipo de animales, ya que varias maneras de pescarlos o de atraparlos no son muy amigables con el medio ambiente. Siempre con todo el respeto del mundo. Claro, los mariscos no son para todos, como es el ejemplo de Emi y yo, pero a las personas que les gusta, a las personas que lo disfrutan, siempre tener esta conciencia presente. Bueno, en conclusión, hemos explorado a detalle diferentes aspectos del pollo, de la res y los pescados, destacando su importancia nutricional, técnicas de manejo y almacenamiento y la importancia de su correcta preparación. Incorporar esto en estas dietas nos contribuiría significativamente a nuestra salud y bienestar. Y gracias por acompañarnos en este podcast de Pollos, Pollitos y Pollero. Muy bien, Jeremy. Para concluir el podcast, el trabajo en sí, todo lo que he compartido con mis compañeros, cabe resaltar que tanto mariscos, pescados, moluscos, carne de res, carne de cerdo, aves, son un componente valioso para nuestra dieta como humanos, no solo porque tienen un gran sabor, sino porque también tienen un alto valor nutricional. Cada vez que tenemos una correcta clasificación, manejo y almacenamiento, aseguramos que todo este tipo de productos, tanto de mar como de tierra, lleguen bien a nuestras mesas y lleguen en óptimas condiciones. Entonces, como personas hay que enfocarnos mucho en eso y darnos cuenta que cada vez que realizamos algo, hacerlo con cariño, con amor y con respeto y empatía hacia la otra persona, porque no sabes en qué momento le puede hacer daño, puede lastimar a la otra persona sin querer, por el simple hecho de servirle algo que esté en estado de descomposición o no esté apto para alimentarse. Espero toda la información que hemos repartido durante este semestre les haya sido de utilidad. Oficialmente, aunque fui más payaso, me he tomado muy en serio este trabajo y de verdad que espero haya sido de utilidad toda la información que hemos repartido y decirles que aquí nos despedimos de Pollo, Pollitos y Polleras. Un gusto haber compartido con ustedes, con mis compañeros igual. Hasta una próxima ocasión. Bueno, y para concluir, el desafío de haber tenido que elaborar un podcast sobre materia en la que no éramos expertos, de pronto conocíamos una que otra cuestión, nos ha servido muchísimo. 1, para entender que la calidad de lo que comemos es súper importante. 2, la cantidad de lo que comemos tiene que ver con la responsabilidad con los ecosistemas y con la sostenibilidad. Y 3, que nosotros estamos llamados como nuevas generaciones de gastronomía a hacer que nuestras proteínas, hacer que básicamente nuestras marcas país empiecen a tomar relevancia primero para nosotros como ecuatorianos y después para poder posicionar realmente algo como marca país gastronomía en el mundo, más allá del insignia del encebollado que tenemos. Pues tenemos una gastronomía tan grande, unas proteínas tan buenas, pero nosotros no hemos aprendido a valorarlas aún. Entonces me ha servido muchísimo este recorrido teórico para darnos cuenta de que tenemos un camino bastante largo, pero que las bases están. Entonces también no tengo nada más que añadir. Gracias a toda la audiencia, gracias Chef, gracias a mis compañeros. Y tal vez no sea lo último de Pollos, Pollitos y Polleros, pero por este semestre nos despedimos. Cuídense mucho. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Agradecemos a toda la audiencia presente.